No, ¿qué? Buenas noches. Buenas noches. A ver. ¿Quién anda por ahí? A ver. ¿Hay alguien conectado? Andrea Verónica. Buenas noches. Buenas. Vamos a estrenar una nueva sección. Que se llama Paseando en la Ciudad. La Paseo vuelta del al perro. La vuelta al perro. La vuelta al perro. Se cae. La vuelta al perro. Esto se va a llamar Esto se Ahí llama Temblores. Ahí estamos. Ahí va. La vuelta al perro se inaugura hoy. Porque tenemos muchas cosas para comunicar, muchas cosas para contar, por las cuales estamos contentos y está bueno volver a reencontrarnos, ¿no? Aunque sea por este medio. Claro. Ponete ahí que te vean. Acá Rodri manejando hoy. Muy buenas noches. Estamos muy felices. ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha? sí. Más o menos. Sí, perfecto. Porque estoy con esto, ¿vieron? Esta oreja me está rompiendo la... Y sacate, yo me pongo el mío. No, quédate tranquilo. Bueno, y salimos a hacer las últimas entregas y envíos, una de las últimas de los vinos, pacto entre los dos, que aprovecho para agradecerles a todos el haberlo solicitado. Carlos, ¿cómo estás? Al José. El haberlo solicitado y que lo estén disfrutando, mucho. Realmente muy feliz. ¿Se escucha bien? Dice, más o menos. Bueno, ahí estamos en el semáforo. Uy, se empañó todo. ¡Dale, volvé! Bueno, así que nada, muy felices por eso. Felices de que volvemos a tocar en vivo, con público. Imagínense que es una gran satisfacción, es una emoción muy grande, es una emoción muy fuerte realmente y una responsabilidad también muy grande, ¿verdad? Una responsabilidad muy grande porque bueno, es el momento que tenemos para demostrar tanto ustedes como nosotros de que podemos hacer las cosas bien y disfrutar, digamos, de manera armoniosa con las nuevas restricciones y todo. Acá estoy con mi amigo Arielito, ponete ahí un poquito si te vemos y te saludamos, es esa. Así que bueno, nada, aprovecho también para mandarle un beso muy grande a todo perro indio, que les contamos que estamos ensayando mucho y todos los días, escuchen los dedos. Ensayando mucho y todos los días, todo el tiempo, todo el mediodía y la tarde. Muchas horas. ¿Cuántas horas? Y a veces le metemos 3-4 horas por día, aproximadamente. ¿Y se puede saber un poquito de qué están haciendo en la sala? Porque sí, muchas horas hay algo detrás, mucho trabajo sí, aparte. Claro, porque me gustaría que te vean a vos. Ahí ¿Por está. qué no? Porque quiero que te escuchen mejor a vos, por eso. Pues ¿por qué no yo... apoyás acá el bracito? Porque Y de paso... tengo brazo corto. Bueno, y sí, estamos ensayando. Ahora si querés paramos un poquito. Dale. Estamos ensayando el show. Felices. ¡Veo un elefante! Era un canguro, boludo, ¿qué decir? Felices, muy energéticos los ensayos. Estamos dividiendo los ensayos en el show y el nuevo disco. Me voy a tirar acá un segundito. No, en esta no. Estamos haciendo el show y el disco. Eso estamos ensayando y preparando. Para que tengo un
Buenas noches, acá atrás, terrible. Adelante, pase, caballero. Ahí, ¿qué te ahí? Ahí está. No, pará, porque este es medio campeón, ¿eh? Bueno, y entonces estamos con eso. Temas nuevos. De hecho, ayer improvisamos uno muy lindo, llamado Pegadita al Río, que es una canción que voy a grabar ahora prontito en El Solista. Y aprovechamos ayer, entre un momento de inspiración con Sergio, con el bajista, salió una versión y después se sumó un Cristo, bueno, una versión hermosa. Y bueno, estamos con eso. ¿Esa era tu pregunta? Sí, porque muchas horas de trabajo adentro de la sala, si bien hay ansiedad y ganas de volver a encontrarse con la manada, había algo. Yo lo sé, pero bueno, también la gente quiere saber, la manada quiere saber. Sí, de hecho estuviste cuando nos volvimos a juntar. Acá estamos. No le quiero decir nada, pero tengo filmaciones del ensayo. Bueno, y entonces, ¿se escucha con esta porquería? Bueno, sí, y entonces estamos preparando eso, ¿no? El show, a ver si ahí estamos. Mirá sí. Qué bien. Mirá qué bien. A ver, ahí. La gente, Patricio, la gente de Chile, un abrazo grande. Patricio querido. Bueno, y entonces, bueno, preparando eso, como les decía, repetí mucho porque estaba manejando, perdón. Y muy entusiasmados, muy felices por eso. Contarles que este año vamos a grabar el 5º disco de Perro Indio. No sabemos bien en qué momento, obviamente que cuando estemos bien aceitados. Y de paso les cuento que en agosto voy a grabar el 8º disco solista. El 8º disco, que también es un disco muy, muy profundo, muy lindo, muy intenso, y seguramente en agosto lo haga. También les contamos y aprovechamos que esa es una de las razones más importantes de estar acá hoy, de vernos un ratito, es que para el show que va a dar Perro Indio el 31 de julio en el Encuentro Club, varias cosas. Primero, que es apto para todo público, que les decimos a todos que vengan bien temprano, porque es por orden de llegada y las mesas van a ser compartidas. Es una oportunidad para compartir en familia. Exactamente, muy bien dicho acá por mi amigo, el señor Luis Alberto Ariel. Nah. Bueno, y contarles, ¿no?, que acá me informa, un beso grande a Rosario, que los quiero mucho a todos y que pronto ¿Cuándo vamos a ir a Rosario? Rosario, hoy estuvimos en tratativas para pronto estar ahí, ¿o no? Bueno, y que corra la voz, Rodrigo Miguel, un beso gigante, y para decirle a todos que corra la voz que quedan pocas entradas para el show del 31 de julio, Perro Indio en Encuentro Club. La capacidad es limitada, el lugar es muy amplio, pero la capacidad es limitada para que podamos cumplir con las normas nuevas establecidas. Entonces, vengan tempranito, besito a la Ceci, de Mendoza también, que la queremos mucho, y bueno, que vengan tempranito. Atento Mendoza también, atento Mendoza. Atento Mendoza, ¿vamos a Mendoza? Guarda, Bueno, y Quilmes, un beso a Quilmes, a Uruguay también. Y que quedan pocas entradas, que si conocen a alguien que todavía no la sacó y tiene ganas y está le pueden decir que ¿no? Que saquen las entradas, sí. Que se sacan por www.mianticipada.com y pueden abonar en efectivo mediante Rapipago o Pago Fácil, tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Muy bueno. Sí. Bueno, así que bueno, eso. Y estamos pronto, no te digo que ya, pero estamos pronto de sacar indumentaria. Sí. Del perro rabioso. Perro indio, llamas terribles, se vienen unos símbolos nuevos. Un beso a Catán, la gente de Catán, y a Rosario, como les dije. Bueno,
Y, ¿cómo era? La nueva indumentaria de perro. La nueva indumentaria de Perro Indio, La que rompe. está terrible, se viene. La rompe. Bruno Hernán, pará. Uy, viste que yo no manejo mis tiempos, de esto soy medio malo. Bruno Hernán, te quiero mucho. Y Perro Indio, el solista, perdón, que me preguntaste. ¿Vamos a un teatro? Me parece que vamos a un teatro, vamos a ver. Vamos a ver, se tienen que alinear un montón de cosas, pero lo importante es tocar. Sí, nos y tenemos estar que bien. cuidar, portar bien, Claro, cuidar obvio. los espacios que se van generando para poder continuar y bueno, y seguir disfrutando de todas estas ¿Sí? cosas. Tal cual. Ya que nos permiten, o sea, se está abriendo la posibilidad de que los espectáculos en vivo vuelvan, la responsabilidad es de todos. Claro, Así que, obvio, obvio. Así que bueno, y se vienen unos nuevos símbolos de Perro Indio, que son Poderosos, tremendos, poderosos. tremendos. Así que bueno, nada, y ¿Qué? decíamos que... Bahía, dentro de poco. ¡Bahía Blanca! ¡Volvemos! ¿Qué? 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 Hagamos fuerza y mandemos energía. ¿Qué pasó? Te asustaste, ¿eh? Un tiranosaurio, un tiranosaurio. Para que podamos volver, entre ellos, bueno, a Bahía, Chacabuco y un montón de lugares nuevos. Y nuevos, nada, estamos laburando todo para hacerlo. Así que bueno, nada, acá no hay guitarra para cantar, pero podríamos... Despacito ahí va, se mueve lento y habla sola, sentada en su jardín, observando las auroras, pudiendo así guardar su tesoro en la memoria, yendo y viniendo, sentada en los caminos, así fue creciendo, pegadita al río. Bueno, a ver, las quiero. Les mando un beso muy grande y deseando que ya que no te vaya a caer, vamos a arrancar. Deseando que estén todos muy bien. Nos volvemos a reencontrar en la cucha, como siempre. Y deseando estar en todos los lugares que deseamos estar y con todos ustedes, que son las personas con las que nos gusta estar y compartir. Gracias a todos los que se van sumando, a todas las lindas personas que se suman a todo este gran sueño que se llama Perro Indio. A los hermosos mensajes que recibimos Sí, a través de la las verdad que redes. es increíble, también vale destacar. Mucho cariño se recibe a través de las redes sociales, que es el único medio por ahora como para contactarnos Mostrate ahí. y dejan mucha buena energía y mucho cariño siempre. Gracias. Eso es increíble, se lo agradecemos en nombre de todo Perro Indio. Le mando un beso a mi familia, a la familia de mis amigos, de mis compañeros, un beso a ustedes. Gracias por estar ahí. Nada, felices. Avísenle al resto de la manada que, bueno, el que está ahí titubeando y que no pudo sacar la entrada, nada, que se junten entre todos y que lo puedan hacer, porque quedan algunas poquitas. Y, che, me perdí. Es lindo lugar igual, ¿eh? Bueno, quedan algunas pocas y sería muy lindo volver a reencontrarnos todos. Los queremos mucho, les mando un beso muy grande, gracias por todo, estamos laburando y ensayando mucho para poder llevarles el show y las ganas que tenemos de compartir con ustedes. También Les contentos porque vamos a recibir a la manada de Rosario, que se viene para acá. Sí, Vamos a de otro recibir a la manada de San Luis, lado, ese Neuquén, la manada de Neuquén, la manada de Bahía Blanca, ¿sí? Chacabuco. La manada de Chacabuco, Entre Ríos, la gente de Entre Ríos que hace rato que no viene, desde del 2016-17, Sí. que no se puede acercar. Y bueno, poder recibirlos a todos es emocionante. Mi coso. ¿Quién?
Mendoza también, muchísimas gracias, la verdad que es una alegría. Y bueno, todo esto nos enteramos porque los mensajitos lindos que nos van mandando. Así que esperamos verlos a todos, deseamos verlos a todos y que todos disfruten. ¿Sí? Los queremos, gracias por todo nuevamente. Y agradezco, como siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, y siempre es lindo decirlo y hacer hincapié en esto. El orgullo que nos da a nosotros como grupo, que vengan personas como ustedes, ver cómo son entre ustedes, las cosas lindas que se dicen, las cosas hermosas que van generando, el compañerismo que hay. Eso, ustedes hacen de toda esta historia una historia diferente, aparte, y es enorme. Es un orgullo para Perro Indio decir que ustedes son la manada más linda del mundo y no hay ninguna duda que ustedes son la manada más linda del mundo. Los queremos mucho, de parte de todo Perro Indio les hablo. Y gracias por todo, cuídense mucho, cuiden su familia, cuiden a sus amigos, cuiden a todos los suyos, cuídense ustedes, así cuando volvemos a reencontrarnos están todos ustedes y estamos todos juntos. Y le mando un beso grande a todas las personas que están pasando por momentos difíciles, deseando que tengan una pronta recuperación, tanto física como mental y espiritual, todos. Los quiero, gracias por todo, no los aburro más. Perdón, muy buenas noches. Un segundito. Sí. Están llegando los últimos envíos de... ¡Ese es Ariel, carajo! ¡Ese es Ariel, carajo! Están llegando los últimos envíos de los buzos de Rodri Solista, el buzo bordado de Rodri en solitario. Están llegando los últimos vinitos que hemos despachado a Bahía, a Córdoba. ¿Quedan algunos de acá? Hay algunos dando vueltas, sí, que tenemos que coordinar para que los retiren y enviemos. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos estaremos contactando. Cualquier cosa, cualquier consulta, duda, las redes sociales del Perro ya saben cuáles son, así que nos envían un mensaje y coordinamos. A cualquiera de las dos, ¿no? Sí, les avisamos que los box están todos agotados. Sí, los vinos también. Los vinos... quedan poquito. No, sí, que hay casi nada. Sí, porque creo que 3 botellitas de vino, 4 botellitas, agotados los vinos. Nada, los quiero, gracias. Papurris, los quiero. Y les mando un beso y ahora vamos a comer algo y a seguir creando e imaginando y soñando para todos ustedes también puedan disfrutar. Gracias por todo, estamos muy afortunados. Y está, el merendero que se llama, que agradezco, mirá, increíble, Alma Simple, búsquenlo, el merendero Alma Simple en honor a la canción que escribí, y el merendero Al Andar de Cañuelas. Nada, es un honor muy grande, búsquenlo, fíjense ahí que todo lo que sea alimento no perecedero o lo que sea, cualquier colaboración, ahí va a estar bien. Y nada, y siempre si pueden, miren a los costados, que siempre hay alguien que le hace falta algo, y nada, es lindo ayudar dentro de las posibilidades de cada uno, así sea con una palabra de cariño o enviándole lo que se pueda. Siempre es lindo, ¿no? A veces uno no, con tantas cosas no se puede todo, pero siempre es lindo estar atento, con los ojos bien abiertos. Hace bien sentarse a ver un poco para adentro. La fuerza habita en mí, ahí, ese gran descubrimiento. Los quiero. Cumelén para toda la manada. Y bienvenida a Cumelén. Bienvenida hoy cumple un mes. La bella Cumelén. Sí, la de bebita Pilar. Que se llama Cumelén, de Pilar, ¿no? De Pilar. De Pilar. Un beso muy grande y que tengan una vida sana y fuerte. Los quiero. Gracias. No los aburro más. Deseo estén muy bien. Felices. Cuídense y cuídense a los suyos. Mucho. Que nos merecemos las cosas lindas. Nos merecemos las cosas lindas. Hagamos que así sea. Gracias. Los quiero. Muy buenas noches.